Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Sí, en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Para él sí, de verdad, y para él sí de verdad. Voy a votar por Danilo en la casilla 2. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por Danilo en la casilla 2. En la casilla 2 por Danilo. 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 En la casilla 2, 200% Danilo. En la casilla 2 con Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. En la casilla 2 por Danilo, 100%. La familia Rodríguez y Danilo. Presidente. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voto en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. En la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar 2 por la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por la casilla 2 por Danilo. Compañero, yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por Danilo en la casilla 2. Hazlo tú también. Ahora, voy a votar por la casilla 2 por Danilo y Marco Cross. Voy a votar por la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar 2 por Danilo. Yo voy a votar por la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo y Marco Cross. El volumen te dicen que Voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voto 2 por Danilo. Yo voto 2 por Danilo y Marco Cross. Yo voto 2 por Danilo. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar 2 en la casilla por Danilo Medina. Voy a votar 2 por Danilo. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. En la casilla 2 por Danilo y Marco Cross. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Compañero, yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por el candidato Danilo Medina en la casilla 2. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo y por Marco Cross. Nosotras vamos a votar en la casilla 2 por Danilo y Marco Cross. ¡El 20 de mayo por Danilo! En la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por la casilla número 2 por Danilo. Yo voy a votar y votaré 2 por Danilo. Yo voto por Danilo en la casilla 2. ¿Y tú? Yo voy a votar por la casilla número 2 por Danilo Medina. En la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por la casilla 2 de Danilo. En el número 2 por Danilo. Para adelante. En el número 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar por Danilo y Marco Cross en la casilla 2. Yo voy a votar por la casilla 2. Yo voy a votar por la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo y Marco Cross. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por Danilo Medina, por la casilla 2. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina, presidente. Yo voy a votar por Danilo Medina en la casilla 2. Nosotros dos vamos a votar en la casilla 2 por Danilo Medina, mi esposa y yo, que no se olviden, el progreso viene.
Yo voy a votar por Danilo Medina en la casilla 2. ¿Y tú? Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Voy a votar por la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo y Marco Cruz. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por la casilla 2 por Danilo, ¿ok? Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. A votar en la casilla 2 por Danilo. Voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Arriba. La casilla 2 por Danilo y Marco Cruz. Yo voy a votar 2 en la casilla 2 por Danilo. Cuando es 100% por Danilo Medina. Y todos los que están aquí son 100% para Danilo Medina. Yo voy a votar por la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar por la casilla 2 por Danilo de Verna. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. En la casilla 2 por Danilo. Voy a votar 2 por Danilo. Voy a votar en la casilla 2 por Danilo, seguro. Voy a votar por Danilo en la casilla 2 por Danilo. Voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Sí, Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar casilla 2 por Danilo. En la casilla 2 por Danilo. Casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Vamos a votar en la casilla 2 por Danilo. Voy a votar en la casilla 2. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por el número 2, Danilo Medina. Yo voy a votar por la casilla 2, Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Casilla 2 por Danilo. La casilla 2 por Danilo. Casilla 2 por Danilo. En la casilla 2 por Danilo. Casilla 2, la 2 por Danilo. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar la casilla 2 por Danilo.
Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar en la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar 2. En la casilla 2 por Danilo Medina. Aquí en Suiza todos estamos tranquilos. En la casilla 2 por Danilo. Ok, que se sepa. Voy a votar por Danilo y Marco Cross en la casilla 2. Yo voy a votar por la casilla 2 por Danilo. Yo voy a votar por Danilo, presidente. Acción. Nosotros vamos a votar en la casilla 2 por Danilo y Marco Cross. Yo voy a votar 2 por Danilo. Yo voto 2 por Danilo. Voy a votar 2 por Danilo. Oye, yo voy a votar 2 por Danilo. ¿Y tú? Voy a votar 2 por Danilo. Yo voy a votar 2 por Danilo. Yo voy a votar 2 por Danilo. Yo voy a votar 2 por Danilo. Señores, quédense ahí. El tema que viene ahora es sabroso y yo quiero... Yo voto 2 por Danilo, presidente. Yo voy a votar 2 por Danilo. Así Yo voto 2 por Danilo. A seguir disfrutando. Yo voto 2 por Danilo. Ahora. Voy a votar por la casilla 2 por Danilo y Marco Cross. Yo voy a votar 2 por Danilo. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo tampoco. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina. Yo voy a votar 2 por Danilo Medina, el próximo presidente. Quiero una valletica sabrosa. Está ahí, él está ahí. Ya. Pero suéltalo. No mucho, pero tíralo. Danilo, así es. Ya tú sabes, 2 por Danilo.